Es una enorme satisfacción, un enorme placer recibir a Javier García, diputada de dilatada trayectoria en este país, amigo personal de quien habla. Fue uno de los pocos diputados que cuando nosotros tuvimos una banca en el Palacio Legislativo siempre estuvo al lado nuestro ayudándonos y asesorándonos. Por lo tanto, para mí es recibir a una persona que quiero mucho y que viene una recorrida hablando de temas importantes, temas que hacen a la cuestión del país, a la cuestión del gobierno, y que siempre la mirada de Javier es una mirada muy interesante con respecto a esos temas. Por lo tanto, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y ya lo dejamos con la audiencia de nuestro departamento. Muchísimas gracias, intendente Dardo. Para mí también es, la verdad, un gusto muy grande. Yo no entraba a este salón desde el 8 de julio del año pasado, cuando Dardo asumió la intendencia. Y la verdad que primero es un gusto porque Dardo integra, el intendente integra un eje de renovación en el Partido Nacional. Siempre digo, la ruta 8 es para el Partido Nacional una ruta que habla de renovación política. El partido tiene esa cosa que se está dando, ese proceso muy interesante, de una renovación muy importante, pero no una renovación teórica, una renovación desde la gestión, de las cosas concretas. Y comenzando en La Valleja con la intendenta Peña, pasando por 33 con Dardo, un poquito más arriba acá con Sergio en medio, se ha dado un eje de figuras jóvenes que nos hicimos todos en el mismo periodo, ¿no? Nos hicimos todos al lado de Wilson. Y eso nos marca, eso es una doble grifa grabada fuerte. Así que es un honor estar acá en esta intendencia que es una intendencia que la sentimos muy cercana a nosotros. Y que nos traen muy lindos recuerdos. Y hablando, como decía Dardo, ¿no? Hablando de los temas concretos, yo ayer escribí en un medio de comunicación que me parecía que la gente, estoy convencido, que la gente está cansada de tener que prender la televisión o leer el diario o la radio, prender la radio y ver un político que agravia al otro. Un político que habla mal del otro. Lo único bueno que tiene para hacer es hablar mal del otro. Y el otro obviamente le responde en esos mismos términos. La gente está cansada de la pelea entre políticos. La gente lo que quiere es cosas concretas. Que los que somos representantes de la ciudadanía, en la responsabilidad que tenemos, el diputado Silvera, yo, en el caso del Poder Legislativo, Dardo en el Ejecutivo Departamental de 33, hagamos cosas concretas. No nos pagan el sueldo para pelearnos entre nosotros. Nos pagan el sueldo para que representemos en el caso de nuestra gente y representemos y ejecutemos en el departamento en el caso del intendente. Entonces, hay que hacer cosas. Y de las que venimos charlando en estas horas, dos básicamente, educación y salud. Son temas que nos preocupan porque son los temas que están arriba de la mesa de los uruguayos. En el caso concreto de la salud, a su vez con dos planteos. Uno, el de tener una mirada muy crítica con lo que está pasando con el sistema de salud. Estamos viviendo en Uruguay una paradoja bien particular. Estamos viviendo un momento donde la salud pública, los hospitales, los 33 incluidos, las policlínicas de salud pública tienen el presupuesto más grande de la historia, 650 millones de dólares de presupuesto. Tienen la menor cantidad de pacientes, de gente, uruguayos y uruguayas para atender, 400.000 uruguayos menos para atender de 3 años a la parte, porque pasaron de los hospitales al mutualismo, y sin embargo tenemos la peor atención de la historia. Tuvimos a fin de año con el diputado, tuvimos que votar de apuro una ley de emergencia sanitaria, tuvo que votar nuevamente en abril, revalidar en abril, porque había miles de pacientes que no se podían atender, estaban esperando sus cuidados en salud pública, incluidos los pacientes de la empresa. Luego, la situación de los CTI, la falta de lugares en CTI. Es increíble que con 650 millones de dólares haya pacientes graves, alguna ambulancia recorriendo rutas para buscar una cama de CTI en un hospital público, en el momento que tenemos más cantidad de recursos. O lo que se informó la semana pasada de que un niño en el Pereira Rosell tarde 8 meses para ver un oculista. Nosotros no admitiríamos para nuestros hijos que estuvieran 8 meses para ver un oculista. ¿Por qué admitirlo para un niño que se atiende en el hospital de salud pública y en el interior se atiende en salud pública el 75% de los uruguayos que viven en el interior?
Entonces, que esto pase en el momento en que se tiene la mayor cantidad de recursos, habla de una sola cosa, una muy mala gestión por parte de la mayoría oficialista de ACE, que ha perdido mucho tiempo en cobrarse facturas internas del Frente Amplio y han dedicado poco tiempo a atender a la gente. Entonces, poner una mirada de atención, hoy surge, decía el intendente en los medios de hoy surge una noticia de que en el mutualismo empieza a haber también señales amarillas en cuanto a la situación de la salud, porque están brindando todo el sistema una salud que no es de buena calidad. Desgraciadamente se ha deteriorado la calidad de la asistencia. Entonces, problemas en materia de salud. Nuestra reforma de la salud, la que nosotros como blancos queríamos, era una salud que mejorara la situación de los hospitales, que en los hospitales se pudiera prestar una salud de buena calidad para todos los uruguayos que allí se atienden. El problema que hay es que muchos de los uruguayos que pasaron de los hospitales, sobre todo niños, para el mutualismo, cuando van a pagar el estudio, la placa o el medicamento, no tienen la plata para pagar. Y el problema que hay en los hospitales es que cuando van a buscar el medicamento o las policlínicas muchas veces no están medicamentos. Entonces, la advertencia sobre esta realidad. Segundo, en materia de salud, planteando un proyecto de ley que creo que es de justicia social, de absoluta necesidad, pero aparte de absoluta justicia, que es lograr que el gobierno acepte que se incluya la vacuna contra el cáncer de útero, el cuello de útero en las mujeres, que se produce en el Uruguay, que mata a 140 mujeres por año, que se introduzca de forma gratuita y obligatoria para todas las mujeres uruguayas, para todas las niñas y para todas las adolescentes. Porque eso, yo creo que lo voy a decir con un calificativo fuerte, es una inmoralidad que una vacuna que previene un cáncer solo pueden acceder a ella las familias que tienen $500 para pagar la vacuna a su hija o a su familia. Y el 95% de las familias uruguayas que no tienen ese dinero no pueden tener esta herramienta para pelear contra una enfermedad que, como todos sabemos, es muy grave y mata a 140 uruguayas por año. Muere una uruguaya cada 3 días por cáncer de útero y se diagnostican todos los días un nuevo caso. Entonces, planteamos toda la bancada del Partido Nacional un proyecto de ley para que se incluya de forma gratuita y obligatoria para todas las mujeres uruguayas. Eso en materia de salud. Y en materia de educación, una reivindicación, una larga explicación de los nacionalistas, y es que efectivamente se ejerce la descentralización en materia educativa y en materia universitaria. Y estamos planteando que se cree, se funde una segunda universidad pública en el Uruguay con una característica, que la sede de esta segunda universidad pública esté en el interior del país. Porque la única forma de cortar con el centralismo en materia educativa que trae de la mano la injusticia es que esta universidad tenga como sede el interior del país para que haya igualdad en el acceso y equidad en el acceso. Yo, como ustedes saben, soy médico. Vivía a 6 cuadras de la Facultad de Medicina, en Caboto y Miguelete, en la Aguada, el límite entre la Aguada y el Córdoba. Yo iba caminando a la facultad. Estaba allí, salía de noche, iba a mi casa y estaba mi familia. Y comía comida caliente en mi casa. Mientras esto sucedía, mis compañeras y mis compañeros del interior se iban a una pensión a comer un pedazo de torta fiambre fría que había venido en una encomienda en el baúl, una bodega de un ómnibus. Y en aquellos momentos no había celulares como ahora, así que para comunicarse había que ir a una oficina y una vez a la semana hacer una llamada por teléfono. Gastaban en alojamiento y sobre todo tienen un elemento que no se mide en plata, pero lo mide el corazón, que es el desarraigo. Que el desarraigo afecta a la sociedad donde es originaria la persona y afecta a la persona. Unos porque no la tienen y otros porque están lejos. Entonces, creemos que la Universidad de la República puede tener muy buenas intenciones desde el punto de vista de querer descentralizarse, pero la descentralización se hace desde el interior, no se hace desde una oficina en 18 de agosto. Se hace con la gente que vive las realidades y aprovechando las potencialidades, las diferencias culturales, la fuerza que tiene cada localidad, cada departamento, y poniendo atrás de esa experiencia los saberes que tiene cada uno. Por eso estamos convencidos que la única forma de ejercer una descentralización real es propiciar una segunda universidad que le hemos dado en llamar a nuestro proyecto de ley la Universidad Nacional. En cualquier país del mundo, una universidad con 100.000 estudiantes como tiene la Universidad de la República de Montevideo es una mega universidad. Cada vez se tiende a universidades más chicas, entre otras cosas, para que haya más cercanía y más posibilidades de que haya clases chicas, ateneos chicos, laboratorios. Bueno, llegó el momento de que se corte
el cordón umbilical y darle al interior lo que el interior se merece en materia educativa. Diputado, ¿dónde se piensa hacer esta universidad? ¿En qué zona del país? Tenemos una visión moderna en este sentido. Nosotros, obviamente, no estamos planteando, por usar el ejemplo del lugar donde estamos, de 33, no estamos planteando que en 33 haya 12 facultades. Sería deshonesto plantearlo porque no es posible. Lo que estamos planteando es hacer como se hace en el mundo entero, que se aprovechen las capacidades de cada lugar. Le voy a poner un ejemplo, pero solo a título de ejemplo, no porque sea así. Diga, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la cuenca arrocera? Aquí tenemos una cuenca arrocera, una cuenca ganadera. Aprovechemos las potencialidades técnicas y productivas que tiene la zona, no ya el departamento, la zona, ¿no? Digamos, este sería, por ejemplo, un enclave muy interesante para pensar en una facultad de agronomía, o de ciencias agrarias en términos generales, o de tecnología vinculada a la producción. Y yo lo dijera, bueno, a ver, si tuviera que pensar, ¿dónde iría de esa misma universidad? ¿Dónde iría la facultad de medicina? Uno se pone a decir, a ver, ¿qué ventaja tenemos en materia de salud? En materia pública, ¿dónde todo el mundo pone como ejemplo? Tacuarembó, ¿no? El hospital. Bueno, aprovechemos que allí hay una punta de lanza, que hay una experiencia muy buena, que ya tiene varios años de docentes, de experiencia de trabajo en lo público, en el hospital, hay una masa crítica para allí que vaya a la facultad de medicina. Y si uno tuviera que pensar, y no me voy muy lejos de aquí, en algo que en el mundo entero, hoy y en el Uruguay es la segunda industria, tuviera que pensar en el mundo entero, ¿dónde pone una facultad de ciencias vinculadas al turismo? Porque el turismo en el mundo entero se aborda científicamente. Y volvería al este, donde naturalmente hay una masa crítica que sabe mucho más que muchos docentes que puedan andar dando vueltas por ahí, que ahí trabajan con el turista, compiten para tener un mejor servicio y poder lograr un rédito a partir de una actividad empresarial. Entonces, esto es una universidad no con una gran oficina con 5.000 o 10.000 funcionarios. Esta es una universidad con una pequeña oficina administrativa y con institutos educativos terciarios dispersados por todo el interior. Y está demostrado que donde se ubica, en los lugares donde se ubica un centro terciario universitario, crece el lugar y el entorno donde se está. Es un motor que empuja el crecimiento del desarrollo de la localidad donde se implanta. Por eso creo que nuestra idea es mucho más moderna que reproducir una experiencia que ya tiene casi 160 años, como es la Universidad de la República, la cual queremos muchísimo. Pero llegó la hora de darle, como decía, al interior lo que el interior se merece y pide para sí, porque tiene los mismos derechos que tiene la capital en materia de educación.